La cirugía más extraña que has hecho. Decías que hay ciertas cosas que la gente no se anima a decir o a preguntar. No eres nadie para decir que no puede ser, güey. Pero es que surge con la idea que te decía ahorita detrás de cámaras, que me preguntaban. Suscríbanse, por favor. Denle like. Las notificaciones. No. ¿Cuál ha sido el tema más que así como, pues que a mí me causó un poco más de cosquillita tuvo cuando más views o estuvimos más likes como un o más? poquitito viendo el tema trans, Ajá. que yo creo que es uno de los grandes tabús que todavía existen, no solo en México, sino en muchas partes del mundo? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo me dirijo a ellos? ¿Qué les puede realmente molestar? Porque hasta me decía esta persona que invitamos, Mateo, un psicólogo, que precisamente él me decía, Luis, es que inclusive si nos llamas trans, algunos los puedes herir en solo el decir esa palabra, ¿no? Referirte a ellos como, es que los trans. Como excluyente, como si fueran Pues como un si ente fuera exacto, ajá. ¿no? O sea, y yo, ok, no, pues no sabía eso, gracias por comunicármelo, ¿no? O sea, y entonces Ajá. te queda después la duda de, ¿cómo me puedo comunicar con ellos? Y pues no, o sea, simplemente el, como quiere ser llamado. Hace poquito una paciente me recordó precisamente que no se tiene que ser o extrovertido o finalmente tener otra preferencia sexual ni otro género como tal para poder decidir cómo quieres que te llamen, ¿no? Sino simplemente esta persona, supongamos, se llamaba Josefina y le digo, muy bien, Josefina Guadalupe, ¿cómo le gusta que le llamen? Y me dice, no, pues me gusta que me digan ja. Caray. Yo, bueno, ja. Y, sí, y yo, ja. Y entonces me dice, bueno, Lo es dije que 2 veces. tengo el derecho, así de la nada empezó, tengo el derecho a decirles cómo quiero que me digan. Ya. Y yo, ¿tienes razón? Me dice, todo el mundo está acostumbrado a que, pues como te llamas Josefina, te tengo que decir Josefina. No, si no me gusta el nombre, si no me identifico con ese nombre, ¿por qué me tienes que decir Ya. Josefina? Entonces, eso lo mismo va con el tema, por ejemplo, de la dismorfia o la disforia de género, donde de pronto, si la persona quiere ser llamado Alberto, Pues está bien. y nació y fue criada como Guadalupe, pues ni modo, ahora es Alberto, ¿no? Y Alberto quiere ser llamado Alberto y Alberto va a ser la nueva imagen y el nuevo concepto que tenemos que formar con él. A mí ese se me hizo muy interesante ese tema. Ya. Tuvimos por ahí también una feminista, pinta paredes y destruye monumentos, que nos motivó todavía más a seguir luchando por ello, a decir, no comercializar la imagen femenina, no sexualizarlo de esa manera donde te venden el producto así como de, mira, toma, compra esto, Compra, ¿no? goza, entra. Ya. Y a pensarlo y a reforzarme lo que yo les digo, si antes de tener hijas lo pensaba, ahora con hijas digo, ni madres, destruyan todo, pinten todo lo que quieran para que el gobierno se dé cuenta y se hagan las medidas que se tienen que hacer con tal de seguir protegiendo a las mujeres, ¿no? A muchos les resulta todavía una insensatez, una cuestión de poca civilización, y hace poco inclusive mi padre me decía, Luis, es que nunca lo había pensado. O sea, si de verdad algo les pasara a ustedes, a mis hijas. O sea, lo vemos como lejano, ¿no? Totalmente. O sea, la gente lo ve, ay, pobrecita, ¿no? Qué mala onda que iba caminando por la calle y que la agarraron y ya no apareció. Qué Sí, feo mal está rollo. eso. Y es la amiga de alguien más, pero no está tan cercano. Claro. ¿Y cómo a qué hora empezamos? Ya empezamos y no te diste cuenta. ¡No! De eso se trata esto, ¿no? Entra suavecito y pues bienvenida. Quiero que precisamente nos digas un poquitito, porque yo solo conozco muy poquito de ti y los que nos están escuchando viendo, pues nada. Todavía menos. Entonces, Ya. cuéntanos un poquito quién eres y qué te motivó al día de hoy estar aquí con nosotros, porque fue de las que nos contactó y nos dijo, a mí me encantaría poder compartir contigo esa plataforma, y dije, venga. Ya. Soy Liliana, soy de Guadalajara, soy psicóloga, tengo 14 años en la ciudad
y soy mamá de tres adolescentes adultos o 3 adultos jóvenes. Me vine acá por una situación de inseguridad de Guadalajara. Un buen día me pusieron una pistola y me cortaron un cartucho en la cabeza. Wow. Y googleé literal ciudad más segura de México y aparecía Mérida y Aguascalientes. Y agarré mi rebozo, mis limones, mis chiquillos y me vine para acá sin más nada. Así llego, ¿no? Un buen día te ubico en redes y me llamó mucho la atención los 2 mundos en una sola persona. Por un lado, la parte de tu expertise en labio leporino y por otro lado, la de belleza. Yo decía, son 2 caras de la misma moneda en una sola persona, ¿no? Ya. Y me identifica porque soy sobreviviente con una cuadrantectomía y el haber sobrevivido al cáncer de mama me hizo pensar mucho en el símbolo que implica la belleza, que es la belleza para una mente o para otra, o para una historia y para otra, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esto. Después te empecé a seguir y eres tan transparente y eres tan abierto y eres tan sui generis que muchas cosas empatan contigo. Y otro buen día, una de mis hermanas se fue a la playa y una mantarraya le atravesó el pie. Y soy hermano de la ¿En mantarraya. serio? Y soy hermano No de la manches. mantarraya. Y entonces, cuando la mantarraya, le dije, es que tú necesitas un cirujano. Pero me va a quedar la bien. Pero es que necesitas un plástico. Ay, Simón, y el plástico me va a querer sacar el pedazo de la mantarraya. No cualquier güey, pero este sí. Y entonces lo contacto contigo y la de la mantarraya es mi hermana. Wow. Y así fue el vínculo. Qué bello es el mundo. Ajá. No lo puedo creer. Ajá. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la confianza, muchas gracias por... evidentemente, esa visión que tienes de mí, en una buena parte te la has creado tú, porque a mí me queda clarísimo que solo vemos en los demás aquello que nosotros somos, o que con base en las experiencias previas empezamos como a formar ciertos criterios de las personas, ¿no? Entonces... muchas gracias por todo lo bonito, lo mágico Que y soy y que maravilloso veo en que ves en mí, pero evidentemente esa eres tú. Y seguramente habrá algunas otras cosas que de pronto veas y como, haga de repente chispas, porque también nos pasa frecuentemente, pero simplemente lo veo yo ahí como en un área de oportunidad, de a lo mejor algo tengo que trabajar en mí o algo tengo que seguir evolucionando, ¿no? Me encantó en un momento en el cual me dijiste, soy sobreviviente de cáncer y me gustaría a lo mejor platicar un poquitito al respecto, y sé que hay mucho tema y qué bello que también tu experiencia como psicóloga pueda hacerlo. Obviamente, pues como hidrocálido orgulloso que soy y muy... orgulloso de lo que estamos viviendo todavía en Aguascalientes, que es un clima bellísimamente caluroso. No nos acercamos a Mérida, afortunadamente, Gracias todavía a en Dios, eso, y yo creo que eso fue mucho de lo que te impulsó también a venirte para acá. Pero pues, bueno, está habiendo algunos cambiecillos por aquí en Aguas, esperemos que todavía la seguridad siga como hasta ahora, sea lo que sea que nos esté protegiendo, que siga esa aura de cristal en este estado. Cuéntanos un poquito, y a mí ahora sí que más que yo querer que me exprimas, a mí yo quiero exprimirte realmente. Dale. Y que nos cuentes qué fue para ti el diagnóstico de cáncer de mama, cómo lo viviste, y ya de ahí le voy a empezar a rascar un poquitito más. Bien. Mi yo antes del cáncer era una mujer que encontré en el trabajo, soy psicóloga organizacional y consultora de negocios hace muchos años, y encontré en el trabajo un refugio de un montón de cosas que no estaban siendo vistas. Y entonces en ese alimento que me daba el invertir muchas horas de mi vida hacia esto, pues antes del diagnóstico era una persona que trabajaba en promedio 12, 13 horas, y justo antes del diagnóstico había habido un mes en el que por lo menos 2 días a la semana me daban las 4 y yo decía, pues ya para qué me duermo, si a las 6 hay que tener función. Y entonces leían ese pedacito y yo seguía en vivo, ¿no? O sea, workaholic. Workaholic, exacto. Y bueno, hubo un... Ese trabajo era en su momento de psicología. Mi consultoría. A la consultoría de hacia las recursos humanos, ya. okay. Y bueno, un buen día amanezco
como con un dolor en la axila, pero lo sentía como muscular, ¿no? Como que me dormí chueco o algo siento en la axila, ¿no? Me voy a Querétaro, de regreso de Querétaro sentí una bolita aquí abajo de la clavícula, que me la sentía, pero que no era como espinilla, que no era dolor, era una bolita, punto. Al día siguiente tenía mi primer día de maestría. Y cuando me levanté en la mañana, esa bolita ya no era bolita, ya era señora bolita. Y tenía como vida propia, medio palpitaba. Le hablo a una de mis amigas que es médico y me dice, no, pues vamos con un internista. Me explora, tal, me hace un electroencefalograma y me dice, tu corazón está sufriendo desde hace mínimo un mes, tu nivel de estrés es altísimo y eso no me gusta nada. Me hacen una mamografía de urgencia y pues aparece un tumorcito de 1 punto y pico centímetros en mama. Pero ¿qué fue lo que lo guió al médico a decir, es la mama? Pues la axila y la clavícula y explorar como la zona, ¿no? Como la región. Y bueno, pues un tumorcito con patitas y ¿no? Pero súper chiquito, que no era como para este tsunami que se veía afuera, ¿no? Y bueno, pues yo corro a mi rancho porque pues soy de Guadalajara y voy para allá y el mejor oncólogo del condado y ¿no? Y ya te tengo cita y vas. Y bueno, pues hacen un montón de exploraciones más y la resonancia y la tomografía y la de huesos, ¿cómo se llama? El escáner que te hacen de tomografía, resonancia y densitometría ósea, la manga del muerto. Bueno, pues ya se descubre que es un cáncer de mama metastásico en ganglios. Hasta ahí vamos. Entonces, bueno, inmediatamente se programa una cirugía y yo firmé para hacer una mastectomía completa, ¿no? De ambas mamas incluso. Y lo que me explicaron es, lo que vamos a hacer es no vamos a tomar una biopsia, lo que vamos a hacer es abrirte, sacar el tumor primario, te vamos a dejar abierta en la plancha y vamos a irnos a biopsia, hacer el análisis, pero pues vamos a tomar decisiones en base a que tú sigas en la plancha, ¿no? Y bueno, pues es un cáncer triple negativo, que quienes conocen de esto saben que es muy agresivo, HER2 y metastásico en ganglios y después hacen un PET y metastásico en hígado, en el hilo hepático. Pues ya es un cáncer fase 4 con un pronóstico de vida de 90 días. Ese fue el diagnóstico. ¿Hace cuánto fue? Diciembre 2013. Ya se pasaron los 90 días. Ya se pasaron los 90 días, doctor. Ya se pasaron. ¿Qué haces aquí si dijeron que 90 días? ¿Qué hago aquí? That's a question. Y bueno, pues era así como, el proyecto se llamó 90 días, el proyecto era como sobrevivir, ¿no? Y de ahí surge una oportunidad inmensa de empezar a tomar elecciones de conciencia, ¿sabes? Es trabajar o no trabajar. Y bueno, una serie de cosas impresionantes alrededor porque yo estaba casada en aquel momento. A la mitad de mi tratamiento tengo una circunstancia complicada porque descubro que estaba en otra relación, tomo la decisión de separarme, yo sin saber si iba a sobrevivir o no, y detona esto, pues una falta de cuidado y de cercanía de quien era mi pareja en aquel momento, de estar involucrado en el proceso, ¿no? Entonces se detonan una serie de cosas que me empiezan a llevar a un momento de conciencia y echar un clavado y a ver el cáncer como una oportunidad de aprendizaje. Puedo hacer una pausa. 2 cosas. Uno, que me gusta mucho marcarlo y creo que puede ser una bonita mensaje que podemos dejar aquí, es recuerden que ante un diagnóstico como tal, no tienen o no tenemos por qué ser parte de un número. Ya. Porque así como a ti te dijeron 90 días y a mi tía el pronóstico de la hace poco sí, le claro. dijeron, ¿hace cuánto le dijeron? Como unos 15 años que iba a durar 2 meses. Hace 15 años. Y así me encanta decirle a la gente, de verdad, no tienes por qué ser parte de esa estadística. La estadística es eso, son números y lo que la gran mayoría pudiera. Es frecuencia, es pero probabilidad. la gran mayoría no necesita ser tú, ¿no?
Eso primero, como para cambiar el switch. Y si alguien nos está escuchando por ahí y hoy está recibiendo un mensaje, o hace poco recibió un mensaje, o en un futuro recibirá un mensaje de algún diagnóstico, tengan siempre esa luz de la oportunidad de no ser parte de esos números, ¿no? 2, he escuchado muy frecuente, a mí me parece algo como fuera de realidad, porque no me imagino realmente que eso pudiera ocurrir en lo cercano, pero cancelado. ¿Qué pasó que realmente te diste cuenta o crees tú que de verdad haya sido el diagnóstico lo que detonó que en pareja de pronto cambiaran las cosas? Porque me ha tocado que muchas personas que dicen, es que apenas se enteró que tenía yo este diagnóstico, me dejó. Ah, ya, fíjate, mi oncólogo, que bueno, después de aquel eminente oncólogo Jalisquillo, pues como el pronóstico era tan desalentador, me dice, pues hay que tomar un tratamiento paliativo porque no hay mucho que hacer. Entonces encuentro a un oncólogo fantástico aquí en Aguascalientes, el doctor Froilán López, que es increíble, un increíble ser humano, un increíble profesional. Hace un ejercicio experimental con esto y él vive toda esta transición. Y él también me da estadísticas sobre las mujeres que perdemos nuestros vínculos emocionales durante un proceso de cáncer. Y es por arriba del 85% de las mujeres mexicanas que tenemos un padecimiento de cáncer, por pre, en o after, se pierde el vínculo. Sí, es un hecho. En tu caso, a partir del diagnóstico, ¿notaste algo? ¿O ya era algo que venías No, viendo yo pero creo no veías? que fue un complemento, pero no creo que No fue en realidad. No fue en realidad. Ajá. Ok. Entonces, comienza todo ese cambio a tu alrededor. ¿Qué era lo más catastrófico que imaginabas, además de la muerte? Solo mis hijos de 15, 13 y 11, con un panorama muy desamparado, como frases como, es más, no hay opción, no me puedo morir. No hay opción, no me puedo morir, todavía no me puedo morir, ¿sabes? Eso era el escenario más catastrófico. Y enfrentarte a cosas tan sensibles y tan sublimes como, ¿y qué hay después de esta cosa, no? Volverte a reenganchar de tus creencias o darles una chaineada, ¿no? Darles un reloaded a tus creencias y decir, bueno, ¿en qué me voy a afianzar, no? En que existe un Dios, ese Dios en el que creo, voy a ver a la imagen de Jesús y los ángeles en las arpas en el cielo. ¿Eres católica? Sí. O estas otras alternativas de otras religiones o de otras creencias también pueden aplicar. O voy a poner mi energía en lo que no sucede o en lo que sí está sucediendo. Es totalmente una experiencia maravillosa si la ves desde la maravilla que implica el crecer a través de una enfermedad. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer ese switch? Años, o sea, el tratamiento duró como 1 año, 2 meses, todo completo, 16 quimioterapias, 32 radioterapias, pero es todo un proceso que una vez que empieza jamás termina, pero el poder como hacer un primer closing de un aprendizaje, yo creo que unos 2 años y medio, 3 años. Para poder decir, estoy viendo lo distinto. Exacto, o esto tuvo un propósito y es un propósito expansivo. De hecho, una de mis promesas de vida fue, permíteme Dios tener la oportunidad de quedarme y mi promesa hacia ti es ser un instrumento para que esto sea un aprendizaje colectivo. Y he aquí. Grande. Y he aquí. Grande. No, hombre, bellísimo. Qué bueno que nos está tocando esta gran oportunidad. Y muchas gracias de verdad por querer compartirlo. Sobre todo porque a mí en la consulta normalmente me llega la paciente que recién acaba de recibir el diagnóstico y son como ese pequeño porcentaje que entra dentro de tú puedes ser candidata a una reconstrucción inmediata.
es cuando realmente ven... Que es al mismo tiempo que te retiro, te implanto. Exacto. Ya. Al menos pongo algo para que no se quede un hueco ahí. Ya. Y podamos empezar a inflarlo un poquitito, que se pone un expansor, un implante expansor, Intramuscular. que va a empezar a ayudar a que se forme ese Un espacio para el día de mañana poder reemplazarlo por un implante. Y si te soy sincero, por un lado, obviamente dices, entiendo el que como mujer y ante un diagnóstico como tal, en muchas ocasiones, y ellas mismas lo refieren así, se ganchan de esa oportunidad de decir, mira, pero me van a poner un Voy a implante, y pues nunca he tenido boobie a lo mejor, porque, o sea, hay cáncer de mama hasta en aquella plana Que no tiene tiene nada. glándula mamaria aparente o macroscópicamente, pero ahí hay también cáncer de mama, ¿no? O sea, no necesitas tener mamas grandes, abundantes para decir, puedo ser una paciente de cáncer de mama. Y entonces, cuando llegan ahí y que las ves que se ganchan como de esa oportunidad de decir, bueno, pues mira, finalmente voy a poder ponerme unos implantes y y que lo ven como una oportunidad o un, pues otro lado que a lo mejor no habían visto, pues me genera a mí un poquitito así como de conciencia en decir, efectivamente, o sea, si ella lo quiere ver como para salir de ese hoyo negro donde estaba inmersa, donde es catástrofe, desastre, muerte. ¿Y esa es el camino o esa es la ruta? Ajá. Y esto le va a ayudar a salir, pues le ayudo. Evidentemente, me gusta hacerles consciente, a ver, puede haber cambios en el proceso y de pronto ese tumor que parecía ser no tan maligno o no tan agresivo puede cambiar y entonces ahora sí decir, ¿sabes qué? Se va a necesitar también radioterapia y esa radioterapia puede afectar al implante o al implante expansor o exponerlo, hacer que se extruya, que ya no sirva ese procedimiento y tener que volver a comenzar de cero porque se quemó la piel, etc. La gran mayoría, pues es como cuando nuestros papás nos decían, no tomes y manejes, tomar y manejar puede crear accidentes. Y hasta que no ves que se muere un amigo tuyo, puede que tomes conciencia de ello. Y hay algunos que aunque una Zapito y se acordó otra de y algo. otra, nomás no se entienda la lección. Bueno, pues hay quienes tienen que pasar por el proceso de ponerles el implante y que de pronto les den quimioterapia, radioterapia y ¿Te se acuerdas extruya. que te lo dije? Ajá. Y dicen, bueno, pues el doctor me lo dijo, ¿no? Pero digo, me encanta que sea como bueno, pues tenías plena conciencia de los escenarios que puedan ocurrir y aún así decidiste, adelante, ¿no? Pero sobre todo siempre les digo, ¿conoces a alguien que haya pasado por un proceso como el tuyo? Con reconstrucción, sin reconstrucción y algún intento fallido de. Me dicen, no. Y entonces tenemos esa red de apoyo, ¿no? De pacientes que nos dicen, yo estoy dispuesta a hablar, no hay problema, la que quiera me puede llamar, me voy a echar un cafecito con ella, nos echamos un Zoom o lo que sea, no tengo pelos para decirle todo, ¿no? Me fue bien, no, sexualmente sí utilizo la prótesis o no la utilizo porque, pues evidentemente viene todo ese issue de repente, ¿no? Ya. Como, ¿Hay sensibilidad, no hay sensibilidad? ¿cómo se me voy a pierde? mostrar a mi pareja ahora si toda mocha, Ajá. toda cucha, con una sí y una no? Bueno, yo una grande y una pequeña porque ya... Sí, ya sé, Claro. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que les digo, platíquenlo. O sea, platíquenlo de verdad, el saber qué se siente ahora tener una prótesis, qué no, si realmente vale la pena pasar por todo ese proceso de reconstrucción para finalmente llegar a un resultado estético, armónico. Y otras que te puedan decir, bueno, pues sí, me duró el gusto un año porque después resultó que hubo una reactivación y me tuvieron que dar quimioterapia nuevamente y radioterapia y entonces se quemó la piel y se quemó el implante. Se quemó también el implante y se empezó Ya. a salir todo porque nos ha pasado también todo eso. Y entonces, caray, pero yo nunca había leído de eso y nadie me había dicho y en la televisión y en las noticias y en internet No, dice no, nada. no. Lo que sí te puedo decir es que no sabes de cáncer hasta que lo tienes.
O sea, nadie en su sano juicio creo que se va a agarrar así como fuera de un médico o por deporte investigar acerca de qué es un cáncer. O sea, si no lo tienes o no tienes a alguien no, cercano, claro. pues no es deporte, ¿no? Entonces no conoces el cáncer hasta que no estás cerca. El cáncer es un maestro colectivo, eso es un hecho. Y algo bien interesante es esto, ver la visión de conciencia con la cuestión estética, ¿no? Y cómo vives ese proceso, o sea, el quedarte sin mama o quedarte con un cuadrante o yo haber firmado las dos, y esto de que amanecí y de nuevo solamente con un cuadrante menos, fue la decisión médica que tomaron, o sea, vieron el panorama tan avasallador adentro, que lo que decidieron fue extraer el tumor primario para tener la menos lesión posible, porque de otra manera son 60, 70 centímetros. Entonces lo que decidieron fue dejar una lesión entre axila y mama de unos 15, 18 centímetros para que la cicatrización fuera lo más rápido posible y empezar el tratamiento, para que si la expectativa de vida era 90 días, pues no se acortara menos, ¿no? O tuviera más tiempo en cicatrización y que no alcanzara la vida para ni siquiera iniciar un tratamiento. Claro. Eso fue. Pero yo creo que mucho de lo que se tiene que transitar a la par, pues es este estado de conciencia, porque si la poca o mucha energía que te queda, esto ya era un panorama catastrófico, hay quien le detectan muy tempranamente un cáncer de mama y entonces la cuestión estética es como poner mucha energía ahí, pero yo creo que sientes lo mismo, finalmente es una pérdida, vivir un cáncer de mama es transitar un duelo. Y no solo te despides de un pedazo o de una mama completa o de dos mamas completas, te despides del cabello, de las cejas, de las pestañas, del vello, de todo lo que hace un símbolo que te define como persona. Entonces, el tránsito por la enfermedad física, más el abordaje emocional, más si traes algunos otros asuntos pendientes de tu insistencia que te los pone y te los revela, es todo un asunto aleccionador, ¿sabes? Y es maravilloso. Y entonces, bueno, cuando llega un paciente así contigo, me supongo que tú lo haces de psicólogo amateur también. Y no como para el abordaje, sino de entrada como para entender en qué momento de conciencia y físicamente está el que tienes enfrente como paciente, ¿no? Fíjate que bueno, sí. Ya sabes que todo ocurre por y para algo. Pero el día de hoy fue precisamente un recordatorio de la gran mayoría de los pacientes se quejaba y me decían, es que sabes, Doc, toparnos con médicos que podamos realmente hablar del tema humanístico, del decir, espérame, es que las palabras que estás diciendo me pueden estar hiriendo y me pueden estar lastimando porque no estoy preparado para ellas. O ni siquiera suavizártela con vaselina, que diría, no, porque dice, de repente me llegan y me dijeron, sí, ¿sabe qué? El resultado de su biopsia es que usted tiene cáncer de mama. ¿Va a querer que comencemos con la radioterapia? ¿O va a querer...? Y dicen, Juli, espérate. Así. Así, ¿cómo va? Le digo, hay algo que tienen que entender, ¿no? Y no es que quiera defender a todo el gremio médico con esto, porque alguna vez estuve de ese lado. Siempre he sido una persona muy sensible, demasiado, pero aprendí a bloquear emociones y a poner una coraza o una armadura, porque simplemente son tantas las emociones con las que lidiamos. La muerte de un niño, la muerte de un padre, la muerte de una madre, de una hermana, de un hijo. Cuando ves todo ese entorno y vives en ello, porque estás en un hospital donde realmente ocurren las cosas, ¿no? La gran mayoría de las muertes ocurren ahí. Yeah. Pues de pronto llega un momento en el cual dices, no me puedo poner a llorar junto con la señora porque entonces pues ni siquiera voy a tener cerebro para poder pensar en el siguiente caso que tengo que ver también y en atender la siguiente urgencia o la siguiente cirugía o el siguiente ingreso y dar de alta pacientes si todavía me hace falta hacer esas curaciones, etc. Entonces, es todo el entorno donde dices, ok, sí, no puedo reírme, no puedo simplemente aparentar que no pasó absolutamente nada, pero sí al menos tengo que bloquear la emoción de no me puedo poner a llorar junto con ellos, ni voy a ponerme a abrazarme junto con ellos en ese momento, porque
te come el trabajo, porque además el sistema militarizado en el cual vivimos es así como que, ¿y por qué no hiciste el ingreso? ¿Y por qué el paciente no me avisaste que iba entrando a cirugía y demás? Ah, es que estaba abrazando a la familiar del paciente que acaba de fallecer en la cama 102. No, o sea, eso es inconcebible, ¿no? Por muy buena relación que tuvieras con ellos, que logré crear como muy buena relación con muchos familiares de pacientes, donde uno decía, y siguen siendo mis amigos, inclusive en redes sociales, ¿no? Donde uno decía que me encantaría quedarme con ellos para poder acompañarles un poco más en el proceso, ¿no? Y ayudarles un poco a entender que, pues, esto sucede de alguna u otra manera. El sistema, tu profesión per se, te comienza así, y entonces empiezas a bloquearlo y dices uno, ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo creo que muchos de los médicos necesitamos terapia. Necesitamos realmente hablarlo con un psicólogo. Necesitamos realmente saber decir, oye, ¿sabes qué? Hoy me dolió muchísimo este caso. Quiero contárselo a alguien, ¿no? ¿O qué me espejea? Claro, ¿por qué me dolió tanto eso, no? El por qué me sentí tan aludido a esas palabras, a esos gestos. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque te come el tiempo y creo que a lo mejor en muchas otras profesiones también puede pasar. Oye, buena idea, psicóloga especialista en médicos, pudiera ser un buen nicho. Totalmente, o sea, de verdad es que pregúntale a cualquier persona que ha tratado con médicos, que han recibido diagnósticos catastróficos y dicen, es que no tuvo tacto. No tuvo tacto. ¿Por qué? Porque pues evidentemente el médico en su afán de decir tampoco me voy a clavar yo a suavizarla y acabado de ver inclusive una renuncia de un neurólogo en la Ciudad de México donde así explícita de puño y letra sus motivos por los cuales renunciaba a trabajar en la institución de seguridad social y decía, es que no puede ser que les demos una consulta de 20 minutos a alguien para hablarle de un padecimiento neurológico. Con 20 minutos no tengo el tiempo suficiente para explicarle qué está pasando. Y no me gustaría que un familiar, un ser querido mío, tuviera que pasar por una consulta de 20 minutos. Entonces no quiero ser parte del sistema y no es parte de mi filosofía y me salgo. Lo cual es súper entendible y súper loable. Y claro que te imaginarás el otro lado, ¿no? Es una nena, ¿cómo es posible? Pues claro que se puede y necesitamos ayudar y tenemos que entonces hablar porque pues el sistema en México no puede con eso, no estamos en Noruega ni estás en Suiza para poder decir que entonces le vas a dedicar 2 horas a cada paciente, etc. Y entonces empiezan las justificaciones y el otro lado del por qué sí o por qué no. Y de inmediato pensé, ¿no? Pues yo no estoy en el sistema precisamente por lo mismo. Yo no pertenezco a ninguna institución de seguridad social ni el sistema de salud. Hago mi parte desde otra trinchera por lo mismo, porque a mí todo el tiempo me causaba tanto conflicto estar envuelto en ese tipo de situaciones que decía, no. Yo no puedo con que un niño de labio y paladar hendido, que viene de la Sierra Güirra, que hicieron 2 días para llegar hasta el hospital, porque llegaron 15 minutos tarde, la del archivo, que tiene 40 años en el archivo, pierde su consulta. le diga, lo No, siento, reina, usted no llegaste puede tarde, entrar porque claro. llegó tarde. Yo era así como que hija de puta, si sabes lo que este paciente vivió para poder llegar hasta acá, para empezar el niño ni siquiera sabe a qué lo están llevando. Y la mamá güirra gastó 972 pesos para llegar hasta acá, que quiero que como güirra viviendo en la sierra los alcances a juntar esos 972 pesos y todavía tengas el lujo tú de decirle no porque llegaste tarde. Y era como, pues el que le va a dar la consulta soy yo. A ti tu único papel era, muy bien, número de expediente o abrir su expediente y entregarme el folder. Llegó, listo. Si quisieras, pudieras consultar a lo mejor con el sistema que le sigue de que, oigan, llegó tarde, consideran que debemos hacerlo pasar, porque y yo creo que puede haber ciertas cosas, pero no, cerrada. Me tuve que llevar el caso a subdirección, de subdirección a dirección, hicieron una junta con todos los maestros, me querían expulsar del hospital, y en ese momento dije, yo no sirvo para estar en el sistema. Claro. Pero entonces ya me pasé a mí y ahora regresamos a ti. Lo bueno es que me quería exprimir, ¿eh? Va. Cuéntame, dentro del diagnóstico y las opciones de tratamiento, ¿en algún momento
mencionaron el tema de cirugía reconstructiva? ¿O en qué momento llega a ti al menos algo de información de que pudiera existir alguna oportunidad? ¿No? ¿Qué pensaste o hoy que lo ves? Es que estaba en la línea del extremo. Ujú. La línea del extremo es, pon toda tu energía en vivir. La belleza, la estética, la funcionalidad, sería soberbia, ¿sabes? Entonces estaba en ese extremo. Ahora con el paso del tiempo que me veo y que ha habido una reconexión con mi cuerpo y que me exploro y que una mama es más grande que la otra y que una tiene un cuadrante menos y que me pongo un brasier y un brasier me queda, y un lado del brasier queda holgado y el otro no tanto, y hay una cicatriz que ya casi se desdibuja y es linda. Hoy digo, ¿valdrá la pena ponerle ese cuadrante con algo más? ¿O valdrá la pena hacer una reconstrucción de otra cosa? O a la par de ese momento de conciencia, pues pasas a otro momento de conciencia en el que un niño de labio leporino primero dice, oye, quiero tragar y que no se me vaya la sopa a la cavidad nasal. Es funcionalidad, ¿sabes? Entonces, bueno, ya pensar en la nariz respingada perfecta, como, verte como griego, es el otro extremo de una misma línea. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que llamó particularmente mi atención en ti, el decir, wow, en una misma persona está los dos extremos de la línea, la belleza total y el decir, todos mis recursos económicos los pongo al servicio de los cánones de la belleza social, porque la sociedad es quien dicta los cánones de belleza en donde estás, o la funcionalidad y el poder aportar sanidad, ¿no? A través de una misma función que es la cirugía reconstructiva y estética, ¿no? Entonces, sí, sigue existiendo la alternativa de una cirugía. Ahora me dices, bueno, ¿está en tus prioridades hacerte una cirugía reconstructiva de mama para recuperar el cuadrante que se fue? ¡No! Ni tantito. ¡Ni tantito! ¿No? No, o sea, hago fila primero contigo por mi nariz que está partida a la mitad y que esto sí respiro mejor para arriba y es funcionalidad, ¿no? Ya estoy en ese muy respetable el otro momento de conciencia en el que a lo mejor alguien necesita algo para reforzar su autoestima, para reforzar su valía, para reforzar su aceptación social, respetabilísimo. Yo ahora observo que están en un momento de conciencia distinto al mío. That's it. Sí. No, y que además, bueno, a lo mejor fijándonos desde el punto de vista de, bueno, unas mamas, a no ser que tu profesión implicara como tal estar mostrando las mamas, pues solamente ese momento de mostrar tu cuerpo viene a ser contigo, con tu pareja o con quien te guste mostrar realmente esa zona de tu cuerpo. Porque per se en la sociedad, pues desafortunadamente no podemos andar mostrando el cuerpo por donde quiera, porque si no ya nos tendrían encerrados. Pero, bueno, vete a la feria ahorita igual y algo te encuentras. Ya fui, pero no hay. No, el chiste es de que, bueno, al final se puede cubrir un poco, se puede camuflar de alguna manera. Cuestiones que de pronto, les digo, estoy tan clavado con el tema de labio y paladar hendido que les digo, pues es que, o sea, imagina una persona que viviera con el labio completamente abierto y el paladar completamente abierto y no supiera que existe un tratamiento que puede aportarle mayor seguridad, mayor desarrollo. De entrada, funcionalidad. Calidad en su vida, para que, como dices, no esté tomando algo. Digo, a todos nos llegó a pasar, a lo mejor de chiquitos, yo me acuerdo perfecto estar tomando un choco y no sé, por algo, de repente que se me fuera el choco por la nariz y se sentía horrible, horrible. Bueno, imagínense que eso lo viven a diario 1,50,000 veces los pacientes con labio y paladar hendido. Donde de pronto los líquidos se les van y el alimento se les va por la nariz, porque hay una comunicación completa. Debo aprovechar para decir que
muchos fuimos muy crueles en contar chistes de gangosos cuando no sabíamos que eso no era otra cosa más que una condición de nacimiento donde el problema estaba en un paladar que no se había logrado cerrar y por lo tanto esa bóveda Tenía que- un eco. que hace esa resonancia, de pronto si está abierta y se va hacia la nariz, pues entonces el tono es nasal y entonces son los gangosos. Ya. Cuando lo supe, pedí perdón. A todos. O sea, obviamente no podía irme a recolectar a todas esas personas por las cuales Ya. había pasado y que de pronto habías escuchado que hablaba gangoso y te reías porque pues de niño no sabías evidentemente qué era lo que realmente estaba pasando. Hoy digo, ¿cuál es una de mis labores? Pues es esparcir esa información y hacerle saber a la gente, hey, si escuchas un gangoso, lejos de burlarte, lejos de crear memes, acércalos. Quizá pueda haber algún apoyo desde antes y sobre todo cuando nace un niño, chequen que su paladar esté completamente cerrado porque nos ha tocado personas que llegan a los 4 o 5 años y les decían que era un problema de aprendizaje del lenguaje. Y tal, y abres la cavidad y Que dices, estaba a ver, chiqueado el niño, etc. Y pues resulta que en la parte más posterior no se le había formado parte del paladar. Y hay algunos y casos. 4 o 5 años ya es tarde. Pues es que en 4 o 5 años sabemos que los primeros 4 años en la vida de un ser humano Ya. son el del máximo desarrollo. Es en el momento en el cual se está desarrollando todo el tema del lenguaje, motricidad, etc, 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 que lo vas a ver condicionado a eso. O sea, vemos a muchísimas personas en muchas culturas que los ocultan, porque creen que son enviados del demonio, porque son una manifestación de aquello que no debería de haber nacido. Y les digo, a ver, espérense, pues es como cualquier árbol que sus hojas pueden llegar a ser unas grandes, otras cortas, una un poquito más arrugadita que la otra, pero al final, pues todas son hojas, ¿no? Y finalmente, pues todos somos seres humanos en este planeta y si existen oportunidades para algunos güeyes, si le echo tantito fertilizante, puede abrir más esa hoja, pues acá como esto, ¿no? Si puedo realmente de alguna manera reparar ese paladar y apoyar a que sea menos esa resonancia y limitar y ayudar a que el lenguaje pueda ser un poquitito más el lenguaje Armónico, ya. que la gran mayoría maneja, Ajá. que mejor, ¿no? De ahí el que estoy casado con esa causa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En el tema del cáncer de mama, siguiendo, exprimiendo un poquitito eso, tabús que alguna vez pensaste de lo que llegaste a escuchar, que dices... eso- Bueno, que cáncer es sinónimo de morirte. Eso es un mega Para empezar. tabú. O sea, Mm. el primer paradigma que tienes que enfrentar es esto. Y en esto que te decía, de empezar a tomar elecciones, la primera elección importante que tuve que tomar fue, ¿qué le quiero introducir a mi mente en este proceso? ¿Quiero documentarme de casos de sobrevivencia o de estadísticas de muerte? Elegí ¿A qué lo voy a alimentar? llenarme de testimonios de vida, de esas cosas fantásticas, de casos como acá la mamá de Zapito, ¿no? De 15 años, como mi tía de 40 años de sobrevivencia, como esos casos en los que podía tener de viva voz de ojos con ojos, o a ver el video, el tal, y platícame tu testimonial, porque eso alimentaba. Creo que el primer tabú fue eso, romper el paradigma de que el cáncer, un diagnóstico de cáncer fase 4 es sinónimo de te vas a morir. Que al final es un paradigma y no porque es un hecho que me voy a morir. Todos vamos a morir. Es un hecho que me voy a morir, ¿no? El siguiente paradigma tal vez tenía que ver con el tabú. Otro tabú era que el cáncer duele. El cáncer no duele, a menos que yo creo que sea óseo o pancreático o, ¿no? Pero no, el cáncer en general no.
sin No había dolor no había físico. dolor físico, ¿no? Las quimioterapias son terribles. Yo no tuve un vómito en 16 quimioterapias. 0. Es más, primer quimioterapia, saliendo de la quimioterapia de 4 horas de conexión, me fui a echar una chasca en el CI porque yo tenía hambrita, ¿sabes? Chascas, para los que nos escuchan en otra parte de México y el mundo, es elote desgranado en vaso. Trole, esquite, Mm. ajá. Granielote. Y bueno, pues esas son las cosas que... Cosas que hayas hecho con tal de eliminar el cáncer, porque sabemos que de pronto llegan y te dicen... llueven, o sea, Eso te quiero que nos llueven. cuentes. A ver, ahí te va un tratamiento directamente traído desde Cuba, el rollo de los... ¿Cómo se llaman estos animales que tienen? Alacranes. Alacranes, ¿no? Ahí te va el tratamiento de quién sabe cuántos frascos del alacrán. La tía fulana, aquí te van 3 bolsas de té de guanábana, porque la hoja de guanábana y tal. Aquí te va algo interesantísimo que sí sucedió. Conocí a un hombre maravilloso y también en redes, que fue una conexión muy similar a esta. Hay una película que se llama Creer es Crear, que la hace Santiago Pando. Santiago Pando fue un mercadólogo muy importante en México y fue quien llevó la campaña de Vicente Fox cuando rompe con todo el sistema del PRI y lleva al PAN a la presidencia de la República. Y Santiago un buen día tiene una situación personal en un acto de ayahuasca y tiene un despertar en la vida y dice, me he dedicado a la mercadotecnia que ha manipulado masas y creo que quiero utilizar mi talento hacia inspirar gente. Y deja toda la mercadotecnia política y deja toda la mercadotecnia comercial. Él fue el creador de la introducción de Maruchan en México, imagínate, ¿no? Y entonces crea, y esa película que se llama Creer es Crear me acompañó en todo mi proceso. Yo creo que la he visto no menos de 40 veces. Si hoy me la pones, yo te puedo decir los... directito a verla. Te puedo decir los diálogos, ¿no? Como yo el Rey León. Y un buen día, trato de contactar a Santiago Pando. En la única red social que me lo encuentro fue en LinkedIn. Y le doy un conectar, ¿no? Y lo olvido. Un buen día, de la nada, ¡cling!, acepta mi invitación, veo el correo electrónico y le escribo. Soy fulana de tal, tengo cáncer, he visto tu película no menos de tantas veces, no sabes cómo. Creer es Crear, en el fondo es un manual interesantísimo de cómo hacer que a través de tu proyección interna hagas que haya un manifiesto externo. Y me contesta y me dice, haz jugos. Y me manda un montón de links de recetas de mezclas de vegetales con frutos y cómo hacer jugos y entrar en alcalinidad. Y entonces, bueno, empezamos con una serie de va y ven y me dice, nuestra siguiente película se llama Reconexión Natural y la vamos a grabar en tal lugar, de tal fecha a tal fecha, y si quieres que nos conozcamos, sería fantástico coincidir ahí para que nos ubiques, ¿no? Si te animas a moverte, vemos lo de ver una tarifa especial, porque vamos a grabar la película, todo el staff de la película, camarógrafos y tal, y nosotros vamos a vivir los 21 días de alcalinidad y vamos a ir documentando cómo nos sentimos en 21 días, wow. Y a los 21 días los vamos a bautizar cada día con R. Entonces hay que honrar cada día en reconfigurar, reconstruir, reiniciar, resetear, y son 21 días que ellos grabaron, pero yo inicié antes mis 21 días. Y para mí fue revelador, fue conectar, en ese momento fue la conexión del cuerpo con el alma, eso sí te lo puedo decir en conciencia. Y justo eran los últimos días de la película cuando mi última quimioterapia.
Y tú no puedes creer que mi última quimioterapia fue un jueves, que yo tenía a mis chiquillos de 15, 13 y 11 años, yo devastada en la quimioterapia 16 a nivel físico, con una camioneta de 12 plazas, dinero contadísimo porque no hay dinero que alcance para un tratamiento así, menos cuando no tienes ni seguridad social. Salgo el jueves de la quimioterapia y el viernes en la mañana les digo a mis chamacos, ¿y si mañana amanecemos en la playa? Y agarré mi rebozo, mis limones, mis chiquillos, mi camioneta de 12 plazas y sin más nada, en una maleta mete tus calzones y vámonos a la playa a conocer a Santiago Pando. Entonces llegamos y no estaba en el hotel. A las 2 horas me salgo y les digo, bueno, voy a explorar acá porque es un hotel súper lindo en Bucerías donde se grabó. Y de repente en la calle cualquiera, así como te vi ahora a ti, que fue así como, ¡eh! Sí. Liliana, sí. Pero jamás sabemos, o sea, yo lo había visto en la película, pero jamás me había visto a mí. Pero era obvio, no tenía cabello, no tenía pestañas. Me abraza y me dice, oye, te invito al primer jugo de la mañana. Y les empecé a llevaba mi carpeta del tratamiento y cómo se habían dado cosas mágicas de la recuperación y muchas en coincidencia de esa alcalinidad que había empezado a hacer. Por ejemplo, de una quimio a otra, yo llegué a tener 635 de triglicéridos. O sea, un atole caminando, que podías hacer un coágulo en cualquier ida al baño, ¿sabes? Y de una semana a otra pasar de 630 y tantos de triglicéridos a 115 en una semana. Obviamente, pues, procesos meditativos previos, ¿no? Muchas cosas que hice alrededor de. Cuando escucharon todo eso, volteé a Santiago y me dice, vas a salir en la película, ¿estás lista? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, está Karina Velasco, la hija de Raúl Velasco, por ejemplo, en la película, está esta mujer que hizo Como agua para chocolate, ¿cómo se llama? Laura Esquivel, está Santiago Pando, o sea, están grandes personalidades, y Liliana López platicando su travesía de Aguascalientes a Bucerías a grabar la película. Yo no llevaba ni ropa, o sea, tal cual ahorita cero producción, ¿sabes? Lo único que alcancé a hacer es irme a una farmacia a Guadalajara a comprar unas pestañas postizas de 25 pesos. Para pegármelas con mocos y con la loca, porque no había pestaña para pegártelas, ¿no? Y está esa película que hoy primero estuvo en una plataforma que pagabas para verla, ahora la puedes googlear y está Reconexión Natural, y hoy esa película está con mi pequeño testimonio en 89 países. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Eso es. Entonces, una de las grandes cosas que sí hice fue eso, entrar mi cuerpo en alcalinidad, y creo que es muy Y la funcional. receta de los jugos. Bueno, es en 80% vegetales verdes. Qué rico. Y sigue la intuición de tu cuerpo. Semillas, puedes introducir semillas, ¿no? Chile, chía, linaza, pero entrar en alcalinidad. 21 días, puro jugo. 21 días. No había ningún otro alimento. No. ¿Qué hace entrar en Lo que haces es no darle glucosa, que es el alimento favorito de las células cancerígenas. Ese es de entrada. Y en segunda, la parte de entrar en alcalinidad es, y ser jugos es porque metabolizas, no utilizas la energía de tu cuerpo para metabolizar en digestión más algo más rápido. sólido. Es algo más sólido. Entonces es absorción total. Te tomas en promedio 6, 8 jugos, que con un Nutribullet te puedes sacar todo, pero en general es 80% de lo que consumes son vegetales verdes, y luego sigue la intuición de tu cuerpo, qué es lo que te está pidiendo, ¿no? Algo ácido, algo dulce, introducirle algo de frutas y algo de semillas. Pero son 21 días en el que cuando tú ya no dedicas la energía de tu cuerpo a metabolizar, pues entonces dedicas la energía de tu cuerpo a sanar, a expandir tu conciencia, a absorber nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes y a tener energía para otras cosas. Entonces, do it. Yes.
Very interesting. Bueno, ya llevo tarea, pero muy cabrón después de esta sesión y por eso me encantan. Por último, porque esta mujer está peor de hiperactiva que uno. Peor de hiperactiva. Algo que quisieras regalarnos y dejarnos como mensaje para todos los que tenemos esta dicha de coincidir contigo. Gracias. La dicha ha sido mía hoy. Creo que nada es coincidencia y yo creo que quienes estén en un momento de vinculación con el cáncer, que les quiero dejar el mensaje que el cáncer es una bendición increíble si se toma como un maestro y que ese maestro no va por un solo alumno. Quien está vinculado a un proceso de cáncer es un aprendizaje colectivo. Creo que los mensajes que lograste rescatar de esto son bien interesantes. Y si a alguien le queda en reflexión y no está vinculado con el cáncer, pero quiere tener un procedimiento estético, creo que solamente hacerse la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué me lo quiero hacer? Y entonces tener algún movimiento de conciencia en el que una nariz respingada no te va a dar la felicidad que buscas, o una boobie caída o no caída, ¿no? Perdón si te estoy quitando clientela, No, para pero, nada, para nada. pero me parece que al contrario, que cuando llegas a la plancha y 2 días después, doctor, me quedó medio milímetro abajo de lo esperado, y tú dices, híjole, a lo mejor no era tu momento ni tu procedimiento, y esta no era la respuesta a lo que tú estás buscando. Lo digo yo, de hecho, en todo momento. Me gusta precisamente seleccionar a mis pacientes y aunque a veces se me escapa uno que otro que pudiera haber necesitado un poquitito más de apoyo psicológico y terapéutico antes de entrar a alguna cirugía, siempre les digo, ¿estás de acuerdo en que no importa cuántas cirugías hagamos por fuera, si no estás alimentando la belleza interior, la autoaceptación, el cariño, el cuidado, el amor propio, nada de lo que yo haga afuera va a servir realmente, ¿no? Porque pues a veces nos pasa y me da tanto coraje de pronto el ver cómo alguien llega y pide según eso, el que, ay, es que mira, los bebés me dejaron esta pancita así, súper flácida, y yo hago mucho ejercicio y tal, y venga, o sea, se puede corregir eso, evidentemente ya ni dieta ni ejercicio lo va a lograr, porque es algo estructural y morfológico que dices, pues sí, es una piel extra, son unos músculos abiertos que hay que cerrar, es una hernia umbilical que hay que también restablecer. Y cuando de pronto piensas que todo lleva a ese proceso, dices, sí, le puedo ayudar y podemos crear, y efectivamente es una persona responsable y se alimenta bien y hace ejercicio y etc. Y de pronto logras ver que terminando la cirugía salen del ¿Quirófano? Del consultorio después de haber retirado por primera vez los puntos, porque algunos se retiran así como por etapas, y que salgan y el esposo le diga, pues para mí te sigues viendo igual de gorda. Así. Y es cuando digo, ya sé a partir de ese momento que esa paciente con nada de lo que yo diga o haga va a estar realmente satisfecha, porque en casa tiene a la persona que está alimentando el otro lado, ¿no? Donde nada es suficiente, donde evidentemente ningún cambio estético va a realmente a convencerle, ¿no? A resarcir, claro. Entonces, soy de los primeros que está todo el tiempo buscando, evidentemente, y no es que me quites pacientes ni para nada, para mí es filtrar. Filtras el que llegue un paciente que realmente va a lograr tener eso que estaba buscando y a lo mejor un poquitito más, si se deja escarbar, si se deja realmente el ver esto como una experiencia religiosa, ver como un, órale, no me esperaba esto, porque hay veces que hemos tenido unas pláticas tan profundas con nuestros pacientes que me dicen, wow, no me esperaba esto y pasó, y entonces de repente sané una mala conexión que traía con mi madre y bla, 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 y le digo, wow, qué padre que lo hayas logrado a través de esto, ¿no? Y hay otros que finalmente no te dejan entrar, ¿no? Como en todo. Sabrás más de esto tú como psicóloga que yo como cirujano, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Muy bien. Pues
si alguien quisiera contactarte, ¿cómo puede ubicarte? Yo creo que LinkedIn es una buena alternativa. Estoy como Liliana. Ay, no sé, nunca me busco, no me doy like. Así, no me sé mi No teléfono me porque dos- nunca me no llamo. doy likes, ¿no? Soy como Liliana López y mi empresa se llama Humani, Pasión por Motivar a Crecer. Humani sin H. Humani sin H y con Y. ¿Y por qué se llama Humani? Porque fue el único nombre que nos quedaba disponible para el registro ante el INPI. Realmente se llamaba Humano de entrada, pero ya estaba Tomadísimo. tomadísimo y bueno. Bueno, le quitamos la quitamos H, la H, le ponemos una Y. Y bueno, pues al final quedó como Humani, ¿no? Que Muy tiene bien. que ver con humano. Perfectísimo. Pues muchas gracias Muchas por tu gracias tiempo, a ustedes. por abrirnos aquí un poquito de tu espacio, de tu ser. Y les invitamos a todos aquellos que estén escuchándonos, de verdad, si alguien tiene algo que quiera compartir, que cree que podemos de alguna manera compaginarlo con la cirugía plástica o no pasa venir a nada, nada más venir echarse a se echar un el mezcalito. mezcalito. Aquí estamos. Agradecemos muchísimo a Media Log por la oportunidad que nos da de grabar aquí en sus estudios, que también si quieren hacer un podcast, aquí está ya todo listo. Miren nomás esta chula de micrófonos. Un abrazote y muchas gracias. Mil gracias. Ve a ti.